Eres una mujer muy guapa. ¿Siempre fuiste muy bonita? Gracias. Siempre tuve mi pegue, Ajá. pero es increíble porque mi amor propio era así. O sea, te juro que me acuerdo y en la escuela pues era de las que les gustaba a los chavos, les gustaba a los de mi edad, a los que eran más grandes, a los que eran más chicos. O sea, la gente de mi escuela me conocía, era la capitana de las cheerleaders, de las porristas, entonces pues era más popular aún, ¿no? Porque además yo era la que decidía quiénes estaban y quiénes no estaban en las porras. Y además normalmente eso lo hacían las de sexto y yo lo hacía desde segundo, tercero de secundaria porque me gustaba la coreografía, me gustaba bailar, me hacía amiga de las líderes y siempre fui como un poco líder. Pero como que siempre yo tenía peros con respecto a mí. Me tardé muchísimos años. ¿Qué sentías tú? Pues que siempre me faltaba algo o me sobraba algo. O sea, o tenía mucho o tenía poco, o me faltaba o me sobraba. O sea, siempre estaba luchando por verme distinta. ¿Pero físicamente o emocionalmente? ¿Qué te sobraba mucho? ¿Boobies? ¿Y te quitaste o...? No. Con todo respeto, no, corazón. No, me refiero a que tienes muy bonito. Pero además, te quitaste, pues, ¿cuánto tenías? No. Con razón, estabas medio traumada. No, yo te digo algo. Yo que tengo amigas que de repente han tenido mucho y que se han quitado, pero estoy hablando mucho que tienen problemas de espalda, o sea, que estaban así. ¿Pero te quitaste o qué? Yo estaba traumada porque sentía que era muy grande. Incluso usaba sacos gigantes y playeras talla large para que se disimulara, porque en una época de mi vida sentía que era muy incómodo que los chavos me voltearan a ver las boobies. Ya después, pues uno cambia de opinión y ya no está tan mal. Claro. Pero cuando estás chavita, sí, porque además yo estaba muy desarrollada, muy chiquita. Y siempre fui súper delgada con unas cosas enormes. Entonces, cuando entré a Garibaldi, que bailábamos en brasier, se movían, porque pues eran naturales. Claro. Entonces sentía que se veía como poco estético, ¿no? Y entonces yo dije las voy a poner duras. Y me fui al gimnasio y hice pesas, bench press, así, y hasta que las quemé porque eran grasa. O sea, lo que es no saber. O sea, yo pensé que se iban a poner duras. Y vaya que se de boobies, o sea, Okay. Yo tampoco sabía, o sea, quemaste la grasa y se hicieron más chicas. Me quedé plana. Tenía cuadro aquí, como de hombre. ¿Plana? Plana. Y así, con un cuadro aquí de todo lo que hice. Y entonces un día me vi en el espejo y dije, ¿esto está peor? O sea, y entonces me las puse. Ok. Ah, qué interesante, pero no sabía que se podía quemar tanto la grasa. Sí, me las puse eso es lo que sentías que tenía. Me las puse hace 30 años. Nunca me las he vuelto a tocar. Ajá. Me las han revisado. ¿Han salido buenas? Han salido buenas. Pero ¿sabes qué? Ya me estoy replanteando quitármelas. Vamos a dejarlo así ahorita. Si quieres, eso lo platicamos luego con más calma. Oye, bueno, dices, eso te sobraba. ¿Qué te faltaba? Yo siempre quería tener más cintura. Y pantorrillas, como que tengo buena pierna, buen muslo, pero sentía que la pantorrilla estaba muy delgadita, entonces nunca me ponía falda, por ejemplo, jamás, nunca, o sea, siempre estaba de pantalón porque me tapaba las piernas. Okay. Y me acuerdo que justo en Garibaldi empezábamos a usar shortcitos, pero con bota alta para que no se viera la pantorrilla. Okay. Y un día fue la presentación de Patti Manterola en el Premier, nos invitaron, y me acuerdo que fui a una de estas tiendas de ropa muy comunes. El Premier era un centro de espectáculos padrísimo, gigantesco. Para los jóvenes que no saben qué era. En María Magdalena, al lado del News. Exacto, punto. Pero era como un lugar como muy especial, sí. ¿no? Se presentaban solo los mejores y era como muy privado, sí. ¿no? Y entonces fui y vi una falda de tubo roja hasta aquí, así, y me la probé y dije... pues como que se me ve bien. Y es la primera vez que me puse falda en mi vida. Eso con zapatos. Okay. Y cuando llegué, me fue súper bien. Así te ves increíble. Y dije, ok, o sea, la percepción que yo tenía de mí estaba errónea. Y les voy a decir por qué. A lo mejor les pasa a las mujeres que nos están viendo. Porque tú te ves de arriba. Okay. Si te ves de arriba, se te ve menos pierna que si te ves de frente. Y entonces con esa falda de tubo me vi en un espejo de frente y dije, o sea, no es que tenga la mejor pierna del mundo, pero no es como yo la veo de arriba. Okay. O sea, si tú te ves de arriba, siempre te vas a ver más panzona y con menos pierna. Si te ves de frente, vas a ver un poco más la realidad. Okay. Y entonces a partir de ahí empecé a usar falda y me empecé a sentir más segura, a sentir en la parte más física. Cómoda, sí. Y en la parte emocional, ¿cómo te sentías bajo tu estima? Siempre es un desastre. Así, o sea, ese siempre ha sido un tema.
Desde que soy muy chica he venido arrastrando como muchas cosas y hace como, ¿qué será? Pues como 18, 20 años, llegó un punto en mi vida en el que dije, es que esto ya no puede seguir siendo. Entonces fue cuando empecé a tomar terapia, empecé a hacer trabajo personal y ahora ya es mi más grande pasión. Leer, estudiar, me volví como más estudiosa. Como que a lo largo de todo este tiempo yo creía que lo físico era lo más importante. De veras yo lo creía. Yo creía que si me veía bien físicamente iba a tener al hombre de mi vida, que si me veía bien físicamente me iba a ir bien en el trabajo. Y sí, evidentemente muchas épocas de mi vida me abrió puertas, pero también esa presión me provocó muchísimo sufrimiento y ahora decido mejor dedicar ese tiempo, sí, a hacer ejercicio y alimentarme bien, pero es para cuidar mi salud, pero ahora prefiero estudiar, leer y ser una mujer mucho más interesante que tiene algo que aportar y entonces es curioso, pero lo que veo al espejo me gusta más que cuando dedicaba 500,000 horas en ver la manera de verme mejor físicamente y eso que tenía 20 o 30 años menos. Lo platicábamos antes de empezar la entrevista y hace ya muchos años que tomé la decisión de no tocarme, no ponerme inyectables, no hacer tratamientos que sean invasivos. Ya no estoy dispuesta a pagar ningún precio. No. Ácido hialurónico. No. Ya decidí que todo lo que hago en mi vida es sí para verme bien, pero porque como consecuencia de tener un buen estado de salud y del cuidado que le doy a mi piel, por ejemplo. Pero ya hay tratamientos en donde te sedan para que se te vea la piel divina y sí, quedan espectaculares, pero yo no quiero pagar esos precios. Oye, ¿cómo entraste a Garibaldi? Porque ahorita que decías que si las boobies, que si tal, tengo entendido que como que primero que fue como un accidente que entraste, como que conociste a alguien y que llegaste de panza, así como que no me escojan, que no me escojan, que no me escojan. No tanto, ese día sí me puse jeans. Ok. O sea, ya me arreglé muchísimo. Me puse jeans y rímel. No me ponía ni rímel, era increíble, vivía en pants. Y fui una vez al Bulldog. Un antro. Exacto, y estaba en la mesa Jorge Manterola, es el hermano de Pati Manterola, y estuvimos platicando y sí, a mí me dicen el cuñado de México. Y yo, sí, ¿por qué? Pues porque soy hermano de Pati Manterola. Y yo, no, pues sí, espectacular, ¿no? Y platicamos, y de pronto a la semana estoy en el gimnasio, estoy haciendo mi ejercicio y no había celular. Entonces llega la chava del gimnasio y me dice, le hablan de su casa que le surge muchísimo. Pues, ¿qué pasó? Corro al teléfono del gimnasio y me dice la chica que trabajaba conmigo, es que, ¿sabes qué, señorita? Te habló Jorge Manterola, el hermano de Pati Manterola. Y... ¿El cuñado de México? Sí. No, pero además ella, o sea, era una emergencia, obviamente, estaba súper emocionada. Y me dice que les urge comunicarse contigo porque les hace falta un integrante de Garibaldi, que si puedes ir mañana a las 4 a hacer casting, que seguro te quedas. Y te juro que yo decía, ¿yo? ¿Y sabían que cantabas o no? Pues algo platiqué con él. Yo lo que le dije más que cantar, sí, había hecho jingles, coros para discos y demás, pero yo era coreógrafa. O sea, estudiaba y en la tarde montaba coreografías y con eso me ganaba dinero y me iba de viaje y demás. Y eso sí se lo platiqué a Jorge. Entonces, ya que llegué, entendí a qué se refería. Yo decía, las Garibaldi son mucho más grandes que yo, son millones de veces más guapas que yo, tienen 350,000 veces mejor cuerpo que yo. O sea, como, ¿por qué cree que me voy a quedar? Pero yo dije, voy a ir para que me conozcan. Y que vean que soy buena para bailar, porque siento que es un talento que tengo, y que me metan a otro grupo que vaya más de acuerdo a mi edad. Y pues no, que me quedo. Pero justo porque... ¿Cómo te sentías con ellas, que eran más grandes y ya estaban, digo, no lo quiero decir porque no las conozco bien a cada una, las conozco, pero nunca les he preguntado esto directo, pero pues evidentemente muy acuerpadas, muy tal. ¿Tú tendrías qué, como 16, 17 años? Tenía 17, estaba a punto de cumplir 18. Y ellas 23, 24. Ellas me llevaban entre 5 y 7 años. Entonces, ¿cómo era la diferencia de cuerpos? ¿Cómo te sentías tú? Pues, o sea, yo era redondita. O sea, porque además ellas sí son así, ¿sabes? O sea, la cintura así, o sea, las curvas. Y además las veía cómo se arreglaban. Impresionante. O sea, de hecho, para el primer show, en donde entré de emergencia, por eso necesitaban a una que supiera... O sea, cuando dije coreógrafo fue la palabra mágica, porque una chava que había entrado en lugar de Pati abandonó al grupo y teníamos, no me acuerdo si 3 o 5 días para dar un concierto ya con la nueva integrante. O sea, ¿tú llegaste y a los 5 días hubo un concierto? Sí. ¿Y las canciones cómo te las aprendiste? Pues en el avión, allí iba estudiándolas y las coreografías. Y, o sea, tuve 5 días para aprenderme todo. Entonces... No, bueno, es que también me imagino la estudiada con todo respeto. Banana sí, banana no, banana sí, banana no.
No, no. Había una más complicada, la ventanita. No ¡Ay, ya! Esa fue después. No, sí tenían letras largas. O sea, no, claro. O sea, imagínense llegar y cántate 9 canciones que no te sepas. Pero no pues, son obviamente. 9, si son en un concierto son más de 2 horas. Bueno, eran sí. como 20 o 30 canciones, eran muchísimas. ¿Y si te las aprendiste en el avión entonces? Claro, me las aprendí en el avión todavía. ¿Cuál es la canción más difícil de Garibaldi? No, pues ahora sí que ya no me acuerdo, pero había millones de canciones, o sea, había miles. Y me aprendí las coreografías, lo que me costó más trabajo fue aprenderme en qué lugar voy, así, ¿no? Estaba yo en el concierto y estaba perdida. Claro. Pero sobre todo, o sea, la gente cree que Garibaldi viajaba con maquillistas y peinadores y equipo de vestuario. Obviamente no. Ustedes se arreglaban. Claro, pero yo era de rímel. Y entonces me acuerdo que me fui así a comprar unas sombras y así, y un maquillaje. ¿Sombras nada más? Pues imagínate. Pero además me compré unas sombras plateadas porque dije, ¿eso es de show? ¿Ese es de show? Claro. Se me va a ver padrísimo. Y entonces, ya váyanse a su cuarto a arreglar. Ahí me meto a mi cuarto a arreglarme y me pongo mis sombras así plateada. Y yo dije, pues me pintarrajé. O sea, no puedo imaginar lo que he de haber hecho. Un verdadero desastre. Boca roja, plasta de maquillaje y así. Y me acuerdo que le fui a tocar al cuarto a Pilar, así. Pilar Montenegro. Sí, Pili. Y me abre la puerta y le digo, ¿cómo quedé? Y nada más su cara fue así de, no, neta. O sea, fue de, mejor sal con la cara lavada, te vas a ver mejor. A ver, vente para acá. Y entonces ella agarró con sus pinturas y así, me ayudó. Entonces lo que empecé a hacer fue aprender cómo lo hacían ellas. Okay. A veces nos teníamos que arreglar en el camión, de camino. Y entonces lo que hacía es que yo me arreglaba antes, rapidísimo, y para cuando ellas arreglaran, ves que soy bien nerd. Tú que me conoces, sabes que soy Fue lo que pensé. soy bien aplicadita. Es que decir algo, Ingrid, es muy bien hecha. Muy bien hecha. Súper aplicada. Entonces ahorita que dijiste que sí, te imaginé perfecto. Así súper aplicadita. Y entonces mientras ellas se maquillaban, veía y cómo se ponían la sombra, así. Y así es como fui aprendiendo a maquillarme. Okay. El problema fue que las veía mucho. O sea, cuando ya estaban maquilladas, me les quedaba bien, y veía cómo se peinaban. Y entonces de pronto llegaban y les decían, a mí se me hace que a la nueva le gustan las mujeres porque nos ve mucho. Y yo más bien lo que estaba viendo es, porque además lo sabían hacer extraordinariamente bien. O sea, de veras profesionales. Sí. Hasta que aprendí a maquillarme también gracias a lo que ellas hacían. Sí.